Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. México evita apenas una recesión técnica con un crecimiento de 0.2% en el primer trimestre del año. También Pemex tiene pérdidas por menor venta de crudo y tendremos Fórmula 1 en la Ciudad de México hasta 2028. Es jueves 1 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. Beto, ¿qué hacemos aquí? Ay, bueno, es lo mismo que te quisiera preguntar. ¿Por qué me trajiste a trabajar el 1 de mayo? A ver, en estos momentos no está conectada nuestra productora y sí quiero decirle que, a ver, los mártires de Cananea, los héroes de Chicago, ¿verdad? Murieron para que pudiéramos descansar aquí, pero como bien nos advirtió hace unos días, si no nos dio ni jueves ni viernes santo, ¿qué carambas nos iba a terminar dando el 1 de mayo para darnos un descansito? Pero bueno, aquí estamos con ustedes si es que les tocó chambear, si no, también aquí estamos con ustedes para que tengan siempre la información más fresca del día. Y bueno, vamos a comenzar este daily con una extraordinaria noticia, porque hoy inicia la nueva temporada de Política y otros datos, en la que habrá mucha explicación, mucho análisis de los temas más importantes de mano de especialistas y de nuestros periodistas. Y bueno, arranca esta nueva temporada con un temazo, porque en este episodio habla Mariel Ibarra, también David Santiago y un gran especialista sobre el fenómeno de los narcocorridos y el impacto que tienen. Yo sé que es uno de tus géneros favoritos, Beto, pero vale la pena que escuches Política y otros datos, ¿eh? Lo vamos a escuchar, por supuesto que sí, pero lo que sí debo negar lo que acabas de comentar. Para nada soy fan de los... Yo te he visto una playera de Chalino Sánchez, así es que, por favor, no mientas a que tus orígenes también vienen es que ahí, el personaje es otra cosa, ¿no? Ese sí vale. Yo sí me he sentido identificado con él en ese momento, ya sabes, cuando recibe el mensaje y se limpia el sudor, la bala de sudor de la frente. Sí, así varios veces hemos estado leyendo algún mensaje en el celular. Pero bueno, vamos ya con la información, porque así estuvo Hacienda, ¿eh? Así estuvo Hacienda como Chalino Sánchez en estos últimos días, por esto de que primero no le dieron a Hacienda los remanentes, lo platicábamos ayer, estimaban más de 100,000 millones de pesos de remanentes de operación de Banco de México, que como explicamos también aquí en este podcast en el episodio anterior, es básicamente el resultado positivo cuando, dependiendo de las operaciones financieras que hace Banco de México, queda en sus libros, se lo traslada a la Secretaría de Hacienda y Hacienda tiene una obligación de que el 70% de esa lana se destine al pago de deuda, que, insisto, está en niveles bastante elevados todavía. Y el resto hace libre uso de ello. Sin embargo, solamente fueron 18,000 millones de pesos. Pese a esto, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dijo: no hay bronca. Sí, dice que no hay bronca. A ver, hay una cosa muy curiosa. Sí hay un reconocimiento de que estaban esperando más. Sí lo dijo en la conferencia de prensa que dieron ayer, 30 de abril. Así como todos nosotros con el SAT. Sí, exactamente. Así como todos estamos esperando la devolución al SAT, y algunas personas que ya también nos han dicho que les están devolviendo menos de lo que venía en el sistema precargado. Uh-huh. Pero bueno, esa es otra historia. Algo así le pasó a Hacienda. Algo así le pasó al secretario, y seguramente cuando leyó el boletín sí se sorprendieron, ¿no? De que hubo un menor recurso de remanentes que obtuvieron. A ver, es cierto, por un lado, que pues para Hacienda probablemente no haya una mayor repercusión, porque justo hace unos cuantos días estábamos también platicando de los precriterios generales de política económica, este esbozo de lo que va a ser digamos, una revisión del ejercicio uh-huh.
de la economía en 2025 y 2026, y sí, no hay ninguna referencia sobre los recursos del remanente, pero de alguna manera sí te iban a ayudar a un alivio con el tema de la deuda. 18,000 millones es una cantidad simbólica que pues no te van a ayudar. La misma presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera se le preguntó por este tema y ella también decía que esperaban más. Pues obviamente esto lo que sí es que hará que lo que resta del ejercicio 2025 pues seguramente vamos a tener como más precaución con el tema del manejo de las finanzas. Se sintió, Beto, tanto la respuesta de la presidenta, pero sobre todo la de el secretario de Hacienda, como un, pues al fin que ni quería, ¿no? O sea, es verdad que esperábamos más lana, pero bueno, no pasa nada. Total, 18,000 millones de pesos cuando esperábamos bastante más. Pues, ¿cuál es la bronca? Hemos venido operando con las arcas bastante más vacías de lo que usualmente estaban hace algunos años, así es que, a ver, 92,000 millones de pesos menos de lo estimado, ¿cuál es la bronca? Ojo, Gonzalo, nada más un tema que creo que sí es importante. En este primer trimestre, porque Hacienda dio a conocer su reporte de finanzas públicas, en este primer trimestre del año llevan 63,250 millones de pesos menos de ingresos de lo que tenían proyectado. Ahí está. Y ojo, porque ese detallito de haber hecho cuentas un poco, bueno, no digamos un poco, hicieron cuentas muy optimistas, muy alegres, les están generando boquetes, no están generando los ingresos. Les hubiera caído muy bien que sí fuera un remanente pues mucho más robusto que el que terminó siendo. Y justo por este tipo de datos, que los ingresos están por debajo de lo presupuestado, es que seguramente Hacienda va a tener que pues bajarle a algo, hacer algún ajuste, porque con esta dinámica va a ser imposible lograr, digamos, los objetivos. Estimados podescuchas, ahí está la razón. Hay 66,000 millones de razones por las cuales Hacienda está en una posición bastante más complicada en esta época de declaraciones. Ya lo hemos dicho, también es el motivo por el cual varios gobiernos locales están buscando lana de todos lados, exprimiendo hasta debajo de las piedras. ¿Sabes cuál es el único problema, Beto? La neta es que siguen exprimiendo a los mismos contribuyentes. La base de contribuyentes, si bien se ha estirado en los últimos años, sobre todo a través de algunos programas muy específicos diseñados para micro y pequeños contribuyentes, la realidad es que este país sigue dependiendo y sigue cargando en una base contributiva bastante baja, que compárala con cualquier otro país, deja todo el primer mundo de América Latina y nos quedamos muy rezagados. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, es muy probable y es altamente probable que una vez que empiece a calentarse otra vez el tema de una necesidad de reforma fiscal, hacendaria, tributaria, como le quieran llamar, el diente se va a encajar con los mismos, porque les falta mucha creatividad luego a nuestros legisladores para encontrar, digamos, pues otras maneras pues de dónde sacar dinero. ¿Sabes a mí que me choca un poco de esta situación del fisco de Hacienda? Que andaban presume el tema de la inteligencia artificial y no se ha visto en esta ocasión que esté jalando por lo menos a favor del contribuyente. Pero bueno, en fin, la casa nunca pierde. Lo que sí pierde es la economía mexicana, que, a ver, por un pelo, híjole, de verdad, por nada, evitó una recesión técnica, creció según datos del INEGI, la estimación oportuna del PIB trimestral publicada por este organismo. Crecimos, entre comillas, 0.2% en los primeros 3 meses del año, con lo cual se evitó la recesión técnica. Beto, ilústranos qué es la recesión técnica. Una recesión técnica, digamos, en su sentido más sencillo de decirlo, es cuando tienes 2 trimestres consecutivos con cifra negativa. Si en el cuarto trimestre de 2024 la economía mexicana cayó 0.6%, empezó muy fría con todo este tema de incertidumbre, volatilidad alrededor de Donald Trump. Había mucho nerviosismo de que este primer trimestre de 2025
también tuviéramos un dato negativo, pero como bien lo comentas, fue de 0.2%, es decir, sí fue positivo. No se cumple este tema de 2 trimestres consecutivos a la baja y por eso es que hemos esquivado la famosa recesión técnica. Nos ayuda en gran parte que hubo un crecimiento en el sector primario, en el sector agrícola, un crecimiento de 6%, mientras que un crecimiento de 8% en el sector pecuario, mientras que las actividades secundarias que se refieren a la industria, ahí sí se contrajeron 0.3%, mientras que los servicios, las actividades terciarias, quedaron sin ninguna variación. Caída en el último trimestre de 2024, 0.2% en el arranque de 2025. No sé tú, Beto, yo creo que sí ya comienza a sentirse en la economía, en los bolsillos y sobre todo en las expectativas de mucha gente este tema de la desaceleración en la que estamos. La gente creo que sí ya empieza a sentir esto de hay que cuidar el dinero porque no vienen meses fáciles. Y la verdad es una recomendación saludable que sí la gente tenga cuidado con su dinero, que busque alternativas. Si no quieren invertir, bueno, pues por lo menos ahorren, pero sí creo que es un buen momento de llamar a la gente a que haga un uso pues mucho más cuidadoso, porque sí, creo que se viene un periodo en el que el crecimiento económico no va a ser boyante. Cuiden sus finanzas y no sean como Pemex, cuya deuda financiera se elevó a 101,100 millones de dólares frente a los 97,600 millones que ya debía en el cuarto trimestre de 2024. Pemex está hundidísima, tuvo una pérdida neta de más de 43,000 millones de pesos en los primeros 3 meses del año. La diferencia, fíjate nada más, en el mismo periodo de 2024, tuvo una ganancia de cerca de 5,000 millones de pesos. Es un desplome, es una situación de verdad crítica en la que se encuentra Pemex. De verdad, híjole, ya ni siquiera lo puedo comparar con un paciente de hospital. Esto ya es otra cosa, es algo mucho más grave. Sí, y ¿sabes qué es lo más curioso, Gonzalo? Creo que se ha dejado de hablar mucho de Pemex en todo este tiempo, porque creo que la visión ha estado muy clavada en el tema de aranceles, en el tema de la política Trump, que si vamos a continuar con el TEMEC o no. Internamente tenemos nosotros todavía nuestros propios desafíos y en términos económicos el asunto de Pemex tú lo comentaste muy bien, ya no se trata de un enfermo que recurrentemente está yendo al hospital, sino ya de un asunto en el que sí está en una terapia intensiva, pero ya no sé desde cuánto tiempo y no sé cuánto más pueda estar agonizando este enfermo. Pero lo que es cierto es que a Pemex se le ha inyectado, se le han buscado recursos, se le dan facilidades, se le da una descarga fiscal, en fin, se buscan muchas formas y el enfermo parece no dar signos. Un barril sin fondo. Justo yo te decía hace un momento que las finanzas públicas hoy están registrando menos ingresos de los programados y una parte importante de ese boquete que se está generando se explica por los menores recursos petroleros. ¿Y por qué tenemos menores recursos petroleros? No se está produciendo lo suficiente. Desde luego hay yacimientos que empiezan pues a bajar su productividad y no están generando lo mismo. Y pues también tenemos, ahí hay que decirlo, las refinerías trabajando digamos a menores niveles de lo que tendría que ser su operación, ya no decir de un Dos Bocas, que si nos metemos vamos a encontrar muchas razones pues por las que Pemex simplemente no avanza. Hubo una época, Beto, en la que Pemex sostuvo las finanzas públicas, una época en la cual nos ayudó a complementar los ingresos del gobierno federal. Esa época se tradujo solamente en despilfarro y en un desaprovechamiento de niveles históricos del precio del barril, de una producción muy positiva que se tenía. Y hoy, si hemos hablado del gasto que se tuvo en la administración anterior como una fiesta de la cual estamos ahorita pagando la factura desde las finanzas públicas, lo de Pemex es una bacanal, ¿verdad? Lo que sucedió en el pasado y que ahora nos está generando unos huecos multimillonarios en dólares en las finanzas públicas que solamente vamos a cargar y seguimos arrastrando, y así será hasta que veamos la realidad de la empresa y se tomen decisiones bastante más agresivas sobre cuál será el futuro de nuestro país y la vocación con estos recursos naturales que tenemos.
Pero bueno, Congreso ya cerró el periodo ordinario, sin embargo van a ir por uno extraordinario porque dejaron, normal, un montón de pendientes. Esto de aplicar la de, ahí lo vemos el lunes, Milik, no funciona, la verdad, sobre todo cuando tienes una presidenta que ha mandado tantas iniciativas, 20 en el periodo que finalizó, o que finaliza, sí, que finalizó este miércoles. Solamente 10 de ellas fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y hay un montón de rezago. Me llama mucho este dato la atención, Gonzalo, porque yo hubiera pensado que teniendo, digamos, la maquinaria para arrollar cualquier tema, muchos temas hubieran pasado sin mayor problema. Sin embargo, sí se han quedado atorados algunos por justo, y esto me da un poquito de luz, porque si se necesita en este país un tema importante para hablar verdaderamente de democracia, son contrapesos. Y no es que el Congreso los tenga, seamos honestos, pero de alguna manera creo que el que algunos temas se hayan quedado en la congeladora, algunas iniciativas, significa que a lo mejor sí hay algo que revisarles para que no pasen, como decía aquel mandatario que ya que pasó hace algunos años, que no le tenían que mover ni una sola coma. Bueno, me parece muy bien que sí se esté analizando reformas como por ejemplo la del Poder Judicial, que es, digamos, de estas que quedan pendientes, de seguridad pública, Telecom, de personas desaparecidas, y la más reciente, la de Telecom, una que pues a nosotros nos preocupa mucho y que estaremos seguramente muy pendientes de cómo evoluciona su discusión. A ver, no cuestionamos o no ponemos en tela de juicio la labor legislativa que efectivamente debe existir, este análisis minucioso, exhaustivo. No obstante, cuando se vio el tamaño de aplanadora que se tenía o que tiene Morena todavía en el Congreso, en ambas cámaras además, se sentía como que, los primeros meses, sobre todo estos primeros 6 meses de Claudia Sheinbaum en el poder, serían mucho más suaves para poder avanzar en un montón de estas reformas. Hay unas que de verdad sí, como las que acabas de mencionar, uno dice, qué bueno que se quedaron detenidas, sobre todo para echarle una muy buena pensada, particularmente la de Telecom, pero ojo, creo que mucho de esto se ha detenido no tanto por el trabajo legislativo, es decir, no porque los propios legisladores hayan dicho, no, espérame, esto que acaba de mandar al Ejecutivo hay que ponerle lupa, sino muchas veces también es por la presión social y la presión de colectivos, la presión de organizaciones y de los propios medios de comunicación. Sí, totalmente, y eso también es un síntoma bueno, ¿no? Que sí haya una presión, que sí haya este tema que es presión social, que de alguna manera sirva como para que la gente está atenta y está enterada y quiere ver que los legisladores puntualmente analicen como tiene que ser cualquier iniciativa que tenga una repercusión, una profundidad tan importante. Qué bueno, y ojalá que así sea y que esa sea una fórmula que permita sí llevar cualquiera de los temas, cualquiera de las reformas, iniciativas a un análisis mucho más profundo que necesita México. Ahora, ¿sabes qué es también lo otro curioso de esta nota que nos preparó nuestra compañera Yaret de la Rosa? Es que también muchas de las iniciativas que pasaron fueron como iniciativas muy sencillas. Sí. Estamos hablando de que las que se aprobaron son provenientes de legisladores que empujaron temas como materia de efemérides, monedas conmemorativas, nombres en muros de honor. Es muy curioso también de pronto las cosas que le dan agilidad los legisladores y cómo aplazan otras. Correcto. Pues sí, ahí vamos a darle seguimiento también a este periodo extraordinario. A lo mejor pasan algunas más relevantes, de mayor peso o de impacto, tanto político como económico. Pero la siguiente nota, Beto, me da mucha tristeza porque había una vez, y no hace mucho tiempo, en que las consolas de videojuegos, los videojuegos en sí mismos, estaban comenzando a emparejarse un poco en temas de precios con lo que se vende en Estados Unidos. No obstante, maldita sea Donald Trump, que no podemos dejar de mencionarlo en algunas ocasiones, y es que entre aranceles, entre intermediarios, entre dólar caro y también entre los impuestos que tenemos aquí en México, la diferencia de verdad que se ha generado en estas consolas, en el gaming aquí en nuestro país es enorme. Ahí te va un ejemplo. El Nintendo Switch 2 costará $240 más que en Estados Unidos,
Y el dispositivo con Mario Kart World, $260 más que al norte de la frontera. Beto, ya me vi yéndome a Estados Unidos con las maletas vacías y volviendo con algunos Nintendos para venderlos aquí. Bueno, ya con aranceles no sé si la conversión y si tu forma de tratar de alguna manera ahorrarte no algunos mates pesos. Mi sueño falluquero, hombre, no mates mi sueño falluquero. Fíjate que cuando yo vi esta nota tuve una situación muy curiosa porque por un lado dije, ¿qué alivio es no ser gamer? Porque en mi caso sí me gusta, o sea, sí tuve mis consolas, pero no me costaron porque me las regalaban de niño y ahora actualmente pues la verdad no juego mucho, pero tengo un pequeño problema y es un hijo que se está volviendo muy gamer y entonces pues todo ese alivio que significaba no serlo yo, pues me va a terminar costando ahora con mi hijo. Y fíjate que estos diferenciales de precios que tú dices, estamos hablando de casi 5,000 pesos más caro comprar este juego en particular, el Nintendo Switch 2, casi 5,000 pesos, 5,200, 5,300 más si ya le agregamos el juego de Mario Kart. Pues sí es un golpe al bolsillo y es uno de estos fenómenos que seguramente vamos a estar viendo. Ahorita es el tema de las consolas, de todo el mundo gamer, de los videojuegos, de los pues sí, de todo este ecosistema, pero es algo que seguramente vamos a estar viendo en otro tipo de ejemplos. Pues es una mala noticia, yo diría, para los que son muy, muy fan de los videojuegos y que tendrán, yo creo, que hacer el mismo ejercicio que tú, de irse a Estados Unidos por sus productos. Y que además, a ver, no salen consolas todos los años, eso es una realidad. Tenemos en México un impuesto, el del 16% que se aplica a esta venta de consolas y videojuegos. Pero también hay algunos elementos atípicos que elevan artificialmente el precio de las consolas y los títulos. Las empresas, por ejemplo, no tienen una estrategia local para cubrir el mercado mexicano, más bien trabajan con distribuidores, un tercero que establece un costo más elevado para... es un margen, ¿verdad? También está, como ya les decíamos, el tema de los aranceles, que hace que las cosas no sean más sencillas. Recordemos que muchos de estos, o prácticamente todas las consolas, se fabrican en Asia, muchísimas de ellas en China. Entonces, pues sí, un panorama complicado para el mundo gamer. Ni modo, Beto, habrá que apretarse el cinturón para que tu hijo sí tenga el Nintendo Switch 2. De eso nos encargamos aquí. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, porque... híjole, esta sección podría llamarse ¿No que no? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ahí te va, Beto, porque, a ver, durante mucho tiempo, aquí en la Ciudad de México hubo políticos, ya sabemos quiénes, que decían, no, la Fórmula 1, maldita sea el aspiracionismo, no te gusta la Fórmula 1, te gusta la clase social en la que te hace sentir ir a la Fórmula 1, el automovilismo. A ver, puede o no gustar, al final, dinero manda. Y tendremos Fórmula 1 de aquí hasta 2028 con o sin Checo Pérez en Cadillac. Sí, Gonzalo, y además de lo que comentas, los oías decir que no, y el día del evento los veías ahí en primera fila, además de todo. Correcto. Oye, es que, a ver, es una gran fiesta, es un evento claro, muy importante, es cierto, es un evento muy caro, es cierto, mucha también. Gente de la que va ahí, pues seguramente tiene una situación económica muy desahogada, porque los precios de los boletos son caros, el comer... somos uno de los grandes premios más caros, somos más caros que Mónaco. Es cierto, pero al final de cuentas es una gran fiesta que atrae turistas, no solamente nacionales, también viene gente del exterior a ver este evento, que le encanta estar yendo pues a todos los circuitos en el mundo, y deja una derrama económica muy importante, nada despreciable, que incluso ahorita tú decías, ya por lo menos se firmó hasta 2028, pero la misma jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México,
México, Clara Brugada, dice que tiene una sorpresita y yo me imagino que a lo mejor nos va a decir que ese 2028 se va a extender todavía más. Yo pensé que ibas a decir que la Ciudad de México iba a inscribir una escudería para obtener a Checo Pérez, por lo menos en el Gran Premio de México. La gente no me ve, pero traigo mi gorra del Checo Pérez nomás por esta gran noticia, porque a mí sí me da gusto. Firmada además. Por el Checo Pérez. El muy ridículo sí trae efectivamente su gorra de Checo Pérez, muy bonita, por cierto, con la firma del piloto mexicano. Dabas algunos datos interesantes, o más bien decías que tenemos una derrama económica importante, y es verdad, el Gran Premio de México el año pasado trajo 238,000 turistas, 55,000 de ellos extranjeros, ocupación hotelera en la capital del 90%, no, más de 90% durante los 3 días de competencia, una derrama económica de 19,500, más o menos 19,500 millones de pesos. Pues como casi el remanente. Casi el La Fórmula 1, ahí está la clave. Secretario de Hacienda, ponga otro premio, otro gran premio de la Ciudad de México, y con eso va completando lo del remanente de Banco de México, y con esta buena sonrisa y sobre todo grandes ideas para las finanzas públicas nos despedimos de este 1 de mayo. Gracias, Beto, por habernos acompañado. ¿Cuál reforma fiscal? Más grandes premios. Exactamente. Traigan la Champions y van a ver cómo nos va a ir. Nos vamos a volver Noruega ahora sí. Pero bueno, muchas gracias, Beto, por habernos acompañado. Como siempre, un placer y un saludo a nuestra audiencia. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Vayan a darle play a esa tercera maravillosa temporada de política y otros datos. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.